Ahora que vimos y culminamos con el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a pasar al siguiente movimiento que se analiza en la cinemática, el cual es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como uniformemente variado, así que se lo pueden encontrar acelerado o variado, es exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿En qué consiste este movimiento? Analicemos primero el nombre. Movimiento rectilíneo, es decir, ese movimiento se analiza con cuerpos que se mueven en línea recta. ¿Listo? Al igual que el anterior, también se analizan solo cuando hacen una trayectoria en línea recta. Y la segunda parte del nombre nos dice uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Uniforme, es decir, que se mantiene acelerado, es decir, la aceleración en este tipo de movimientos es constante. ¿Listo? En el movimiento rectilíneo uniforme, en el anterior que estudiamos, la velocidad era la constante, ¿sí? Y en este movimiento, en este tipo de movimientos, ya no va a ser la velocidad la constante, sino que va a ser la aceleración. Muy importante entonces entender primero qué es aceleración, porque muchos confunden velocidad con aceleración y son dos magnitudes totalmente diferentes. Entonces primero vamos a definir qué es la aceleración. La aceleración la podemos definir como el cambio o la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Es muy importante, cambio o variación de velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a medida que va pasando el tiempo, la velocidad va a cambiar. Eso es la aceleración. Simplemente nos indica cómo está cambiando la velocidad con respecto a un determinado tiempo, ¿sí? Y para poderlo definir mejor, pues entonces aquí tenemos tres escenas: escena 1, escena 2 y escena 3. ¿Y qué vamos a analizar? Cómo se comporta la aceleración en cada una de estas escenas y también cómo se comporta la velocidad. Empecemos entonces con la escena 1. Analicemos entonces la escena 1. Nos dice que ha transcurrido un segundo, ¿cierto? Que su aceleración es de 2. Algo que no había aclarado anteriormente es que la magnitud de la aceleración es distancia sobre el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y hablando en el sistema internacional, pues es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Así que era algo que me faltaba aclarar, pero pues bueno, es algo muy fácil de recordar. Entonces, como dijimos, aceleración, el carro va a acelerar a 2 metros sobre segundos cuadrados y la velocidad en la escena 1 es de 0 metros sobre segundos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el carro sí está en una posición, podríamos decir, o en un estado de reposo, es decir, no se está moviendo. Pero aquí en ese instante ya va a arrancar con una velocidad con una aceleración, perdón, de 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué nos quiere decir esta aceleración? Que por cada segundo que pase, su velocidad va a aumentar en 2. Esto es lo que significa la aceleración, ¿listo? Que por cada segundo que pase, su velocidad aumenta en 2 unidades, en este caso, ¿sí? Entonces, aquí estamos en la escena 1 cuando el tiempo ha transcurrido un segundo. ¿Qué va a pasar en la escena 2 cuando transcurra otro segundo? Lo que va a pasar es que transcurrido otro segundo, ojo, la aceleración se mantiene. Recordemos que es uniformemente acelerado, es decir, aceleración constante, ¿sí? La aceleración se mantiene, pero transcurrido otro segundo, la velocidad aumenta en 2 unidades. Es decir, que en el segundo 2, el carro pasó de 0 metros sobre segundos a una velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Listo? Y vamos con la última escena, la escena 3, cuando ha transcurrido otro segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? La aceleración vuelve y se mantiene, queda constante, pero la velocidad va a seguir aumentando, ¿sí? Porque estamos porque estamos teniendo una aceleración constante de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si en la escena 2 ya vamos en 2 metros sobre segundos, en la escena 3 volvemos a aumentarle 2 unidades porque ya pasó otro segundo. La velocidad entonces quedaría la siguiente. Como lo vemos entonces, en la escena 3 pasó otro segundo, estamos aumentando de 1 segundo, ¿listo? En la escena 3 tenemos 3 segundos, la aceleración entonces se mantiene, y si en la escena 2 íbamos en 2 metros sobre segundos en la velocidad, al estar acelerando
en 2 unidades, pues la velocidad también aumenta en 2 unidades. Por ende, en la escena 3 tenemos 4 metros sobre segundo. Entonces yo creo que con esta explicación ya queda un poquito más claro qué es la aceleración, ¿sí? Miramos que son cambios de velocidades con respecto al tiempo, ¿listo? Con respecto al tiempo. Y otra cosa que hay que aclarar es que la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa, ¿listo? ¿Qué quiere decir con esto? Que la aceleración, cuando es positiva, significa pues que la velocidad va a aumentar, ¿vale? Mientras que si nos encontramos con una aceleración negativa, nos indica que esta velocidad va a disminuir, ¿listo? Podríamos decir entonces que tenemos esta como escena 1, en el segundo 1, y si la aceleración es negativa, pues entonces vamos a ir mermando nuestra velocidad, ¿listo? Así que la aceleración sí puede ser negativa y nos va a indicar también cambios de velocidades, ¿listo? Es decir, si acelera, si va más rápido, o desacelera, es decir, que vaya más lento. Pasemos entonces a ver cuáles son las magnitudes involucradas dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las magnitudes físicas que nos vamos a encontrar dentro de este movimiento es unos que ya conocíamos, la distancia, ¿cierto? Que se denomina con una letra D, el tiempo que se denomina con una letra T. Aquí miramos un pequeño cambio, ¿listo? Seguimos conservando la velocidad, pero ahora tenemos que preocuparnos por una velocidad inicial y por una velocidad final, ¿listo? Velocidad inicial que se denomina como V sub O o V sub 0, podríamos decirlo así, es decir, una V con una O pequeñita abajo. Velocidad final, que también es una V, pero en vez de la O, pues se coloca la F, ¿listo? Velocidad final. Y obviamente pues la estrella de este movimiento, que es la aceleración, ¿listo? Así que vamos a encontrar estas 5 magnitudes presentes en este tipo de movimiento, todas obviamente muy importantes. Muy rápidamente, en el sistema internacional recordemos cómo se manejan dichas magnitudes: distancia en metros, tiempo en segundos, velocidad inicial y velocidad final, pues al fin y al cabo son velocidades, ¿sí? Así que para estas dos pues es metros sobre segundos, y como ya lo habíamos visto anteriormente, la aceleración se da en metros sobre segundos al cuadrado, ¿listo? Muy importante entonces, ya que a través de las magnitudes pues también podemos diferenciar qué es una velocidad y qué es una aceleración, ¿listo? Si los segundos lo encontramos sin potencia, sabemos que es velocidad, y los segundos, si lo encontramos con una potencia de 2, sabemos que es una aceleración. Ya una vez entonces conocidas cuáles son las magnitudes que nos vamos a encontrar, ahora sí vamos a ver las fórmulas. Algo que ocurre con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que existen fórmulas vectoriales y fórmulas escalares. Cuando nos vayamos a encontrar con dichas fórmulas vectoriales, por ejemplo, en libros, pues eso es algo un poco engorroso, un poco complicado de analizar, ¿sí? Así que nosotros nos vamos a concentrar en las fórmulas escalares, ¿listo? Y las cuales pues son las siguientes. Como podemos ver, tenemos estas 4 fórmulas, como dijimos anteriormente, fórmulas escalares, ¿sí? Que describen el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A diferencia del anterior movimiento que habíamos visto, donde realmente solo teníamos una fórmula, ¿sí? Y de esa fórmula pues se podían despejar para hallar las magnitudes que quisiéramos, ¿cierto? En esta pues no es algo tan fácil, ¿sí? Digamos que estas fórmulas no se derivan de una solita como tal, sino que todas son diferentes una de la otra, ¿listo? Así que pues digamos que esta sí toca aprendérselas de memoria. Y ya para terminar, algo muy importante que debemos tener en cuenta y que debemos saber es cuál fórmula utilizar. ¿Cómo nosotros hacemos para saber qué fórmula utilizamos? ¿Sí? Todo depende de algo muy sencillo que vamos a ver ahora. Miremos que más allá de que existen en el movimiento, en este movimiento, como ya lo habíamos visto, 5 magnitudes, en cada una de estas fórmulas solo hay 4, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos encontramos velocidad final, velocidad inicial, aceleración y el tiempo, ¿sí? 4. Aquí también distancia, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. 4. Aquí también 1, 2, 3, 4. Se repite el tiempo, así que pues obviamente tenemos las mismas 4, ¿no? Este tiempo aquí es este mismo que está acá.
Y aquí también, velocidad final, inicial, aceleración, distancia. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? A nosotros en los ejercicios, siempre o casi siempre, ¿listo? Nos van a dar 3 datos, una incógnita y un dato que nunca se menciona o que no se necesita. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio con esto. A mí en el ejercicio, en el enunciado, me dan la distancia, me dan el tiempo y me dan la velocidad inicial. ¿Listo? Y me están preguntando la velocidad final. ¿Listo? Me dan 3 datos y me preguntan, me dan una incógnita. Y en el enunciado, en el ejercicio, nunca se menciona ninguna aceleración. Entonces, vamos a buscar en estas 4 fórmulas una que me permita, ¿listo?, hallar la velocidad final teniendo estos 3 datos y que nunca involucre la aceleración. Empecemos entonces. Esta primera no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la aceleración está presente. Y a mí no me interesa la aceleración. No me la dan por ningún lado. ¿Listo? Así que esta primera no me sirve. Vamos a ver si con esta segunda de pronto sí me sirve. Tengo distancia, aquí está. ¿Listo? Tiempo, aquí está. Velocidad inicial, aquí está. Y velocidad final, también aquí está. No está por ningún lado de la aceleración. Así que de esta fórmula nosotros podríamos despejar la velocidad final, ¿listo?, y hallar su valor con estos 3 datos, sin que la aceleración esté involucrada. Tercera fórmula, pues miremos que no me sirve porque aquí está la aceleración. Y cuarta fórmula tampoco me sirve porque aquí está la aceleración. ¿Listo? Así que de esta forma es como nosotros analizamos y buscamos cuál de las fórmulas utilizar. Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, me dan la distancia, ¿listo?, me preguntan el tiempo, ¿vale?, y digamos que me dan la velocidad inicial y me dan la aceleración, pero no me interesa la velocidad final. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál de estas fórmulas nos sirve. Distancia, digamos que aquí no está, así que la primera la descartamos. Segunda, tiene la velocidad final y la velocidad final no me interesa, así que también la descartamos. Tercera fórmula, tengo distancia, muy bien. El tiempo es el que me preguntan, así que aquí la podría despejar el tiempo. Velocidad inicial, aquí está. Velocidad final no me interesa y no está, vamos bien. Y la aceleración también me la dan y la aceleración aquí está. Así que cuando me presente, por ejemplo, un caso como estos, sería la fórmula número 3 o la tercera fórmula, pues en este orden. ¿Listo? De esta forma entonces como nosotros sabemos cuál de las fórmulas utilizar. Así que este ejercicio siempre debemos hacerlo para este tema. ¿Listo? Primero nos preguntamos qué nos dan, qué me preguntan y qué no me interesa o qué nunca se menciona. Y en base a esto se escoge cuál fórmula utilizar. De esta forma entonces nosotros concluimos con la introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado, también como dijimos anteriormente, y sus siglas son MRUA o también MRUV.